Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a esta primera clase virtual de educación cultural y artística, donde trataremos el tema de la dramaturgia y el teatro. Bienvenidos. Empezaremos entonces revisando un poco la definición de dramaturgia. Se conoce como dramaturgia al arte de componer y representar una historia sobre el escenario. A su vez, dramaturgo es aquel que escribe las obras para que sean representadas en teatro o adapta otros libros a dicho formato. El dramaturgo, por lo tanto, se ocupa tanto de la escritura de los textos como del diseño de la obra, ya que se encarga de desarrollar la estructura de la representación. La principal diferencia entre un dramaturgo y un escritor que se dedique a otros géneros como la poesía, como la novela, es que en la dramaturgia los conflictos suceden en el mismo momento y lugar en el que se presentan. Por ejemplo, está claro de que la dramaturgia haría referencia a los textos escritos, es decir, a la obra literaria, ¿no? Que posteriormente pues debería ser representada a manera de obra teatral. En la imagen tenemos a William Shakespeare, uno de los grandes dramaturgos dentro de la historia de la literatura. Un dramaturgo inglés quien nos ha dejado obras muy representativas como Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, entre otras. Obras que incluso ahora ya en el siglo XX pues han sido llevadas incluso a la pantalla grande, han dejado su formato de teatro y han sido llevadas al cine en algunas versiones. Las obras de la dramaturgia pueden dividirse en actos, que a su vez pueden fragmentarse en cuadros. Los cuadros, por último, se encuentran divididos en escenas. La extensión de cada una de las partes de una obra puede variar de acuerdo a la voluntad del dramaturgo, y hay obras que están constituidas incluso por un único acto, ¿no? Pero la mayoría de las veces los actos pueden estar divididos directamente en escenas, como en el ejemplo que tenemos en pantalla de Hamlet, que está dividido en 5 actos y cada acto a su vez se divide en escenas. De tal manera el primer acto tiene 5 escenas, pero hay otros actos que tienen 2, que tienen 7, es decir, no hay ninguna división específica. Sin embargo, es una forma de organizar la obra dramatúrgica. Es importante tener en cuenta también que una obra de dramaturgia puede adaptarse a diversos formatos. De esta manera, una obra teatral puede transmitirse en televisión o llegar al cine. En todos los casos, lo importante es que se mantenga la estructura de actores interactuando aquí y ahora frente a los ojos del espectador que observa la representación de las acciones. Incluso se han hecho adaptaciones de obras que no son precisamente dramatúrgicas, ¿no? Sino que pertenecen a otros géneros literarios como novelas y como cuentos, por ejemplo, los cuales han sido llevados al teatro y obviamente han tenido que cambiar su forma literaria para adaptarse a la dramaturgia. Bien, ahora, ¿qué características tiene una obra dramatúrgica? Para que una obra pueda encasillarse dentro de este género, debe contar con una determinada estructura en la que pueden definirse diversas partes. Primero, la exhibición del conflicto, que es donde se presentan los personajes, el escenario y la trama en torno a la cual girará la obra. El conflicto es el eje fundamental de una obra dramática. Sin él, pues no habría drama. La presentación del conflicto varía de acuerdo a la obra. Dependiendo de la visión del dramaturgo, por supuesto, puede realizarse a partir de un personaje, como si el propio problema fuera una entidad o desde un punto de vista que escape de las voluntades de los personajes, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Romeo y Julieta, quizás una de las obras dramatúrgicas más conocidas, en donde el conflicto se presenta a raíz de, valga la redundancia, un conflicto existente entre dos familias de la época, que como eran los Capuleto y los Montesco. Luego tenemos el desarrollo de la acción. A medida que avanza la obra, el conflicto adquiere más fuerza, poniendo a prueba los principios o facultades de los personajes y brindándole a la historia un carácter artístico. El pensamiento dramático como tal surge justamente por esa contraposición de una realidad
con las ideas de los personajes y el empeño que estos pongan por superar las vicisitudes de la realidad. Siguiendo con el ejemplo que estamos tratando de Romeo y Julieta, pues el desarrollo de la acción viene ya en el enamoramiento de esta pareja, de los cuales un personaje pertenece a la familia de los Capuleto y el otro a la familia rival, que vienen siendo los Montesco. Y sin embargo, en el desarrollo de la obra, pues ellos tienen que sortear todos esos problemas que conlleva el pertenecer a dos familias rivales. El desenlace de la acción, luego, que es la siguiente característica, es cuando el protagonista consigue superar el obstáculo y ya no existe el conflicto inicial, se da por terminada la obra. En algunos casos lo que desaparece no es el conflicto, sino el propio protagonista. Y nuevamente volvemos a nuestro ejemplo, donde esto se puede observar de manera muy clara, ¿no? Ya que fallecen los protagonistas, pero el caos pues desaparece, ya que el conflicto entre las dos familias deja de existir a raíz de todos los eventos sucedidos en el final de la obra. Las obras dramáticas representan un conflicto humano a partir del enfrentamiento de dos fuerzas contrapuestas generalmente, ¿no? Que no necesariamente son siempre el bien y el mal. A veces son el amor, el odio, lo humano, lo divino, etc. Este debe ser resuelto a partir de acciones llevadas a cabo por él o por los protagonistas. Y una vez que se ha solucionado, pues se da por concluida la historia. Es importante señalar que, a diferencia de los textos del género narrativo, es decir, en novelas, por ejemplo, las obras de teatro manifiestan su riqueza a partir de los diálogos y no requieren de un narrador. La historia se va desarrollando a partir del encadenamiento entre los diversos diálogos. Aunque está fuertemente vinculada al teatro, la dramaturgia está presente también en el cine y en la televisión. Esto quiere decir que un dramaturgo tranquilamente puede ser autor de guiones cinematográficos y de libretos de telenovela, por ejemplo, ya que está creando una obra literaria que luego va a ser representada por los actores. En el cine, muchos directores son también dramaturgos, ya que ellos mismos escriben sus guiones, como es el caso del español Fernando León, quien además de escribir guiones para sus películas, también es autor de relatos fantásticos. Dentro de lo que es la parte de los guiones, pues hay que observar que la forma literaria que estos tienen es muy diferente de las obras narrativas, por ejemplo, porque aquí entra el lenguaje de las acotaciones y de los diálogos, por supuesto. Como podemos ver en el ejemplo, está muy marcado el inicio y el final de la intervención de cada uno de los personajes, en este caso Romeo y Julieta. Y las acotaciones son aquellas indicaciones que van siempre entre paréntesis luego del nombre del personaje, donde nos indica situaciones y características o cosas que debamos tomar en cuenta, o que debe tomar en cuenta, mejor dicho, el actor que va a representar a dicho personaje, ya que ahí se manifiestan sentimientos, posiciones físicas y algunas cosas pues que no debemos descuidar para la buena representación de la obra dramatúrgica. En cuanto a la escenografía y el vestuario, pues muchas veces al pensar en la escenografía asumimos que era colocar un telón en el fondo que separe los bastidores del acto principal. Y al pensar en un vestuario no nos complicamos mucho, sino que pensamos en revestir al personaje con un traje prediseñado o haciendo uso de lo que se tiene a mano. Pero en realidad nos vemos de frente a un proceso complejo y largo, donde intervienen muchas personas, generalmente son profesionales en la rama del diseño, tanto del vestuario como de la escenografía, ¿no? Que son incluso verdaderos expertos en algunos de los casos, quienes aportan diferentes aspectos dependiendo de la creación y la interpretación que se tenga de determinado espacio o de determinada escena, para lo cual es muy necesario el diálogo con el director, ya que la escenografía y el vestuario también son parte de la obra y pueden dar pues mucho carácter a la representación. Y por supuesto, una profunda investigación, ya que debemos tratar de situar al espectador en el contexto en el que lo estamos llevando, ¿no? Puesto que queremos ubicar al espectador en
algún contexto específico, una época incluso. Entonces es de suma importancia cómo manejemos el asunto de la escenografía y el vestuario. Bien, sería todo por esta sesión. A continuación vamos a detallar un pequeño trabajo que lo van a realizar y estamos a las órdenes para poder solventar cualquier inquietud que pueda presentarse al respecto o cualquier duda que vaya surgiendo con toda la información que se les ha entregado. Nos despedimos por el día de hoy y cuídense mucho.